Pues, señor Boix Palol, tiene usted la palabra para intentar contestar a todos los portavoces. Sí. ¿Cuánto tiempo tengo? 15 minutos. 15 minutos. Vale. Bueno, moltíssimes gràcies a totes i tots pels comentaris i les preguntes. Vaig a tractar de ser superràpid i supersintètic. Señora Vaquero, me preguntaba usted por la diferencia entre las soluciones a corto plazo y a medio y largo plazo. Justamente un poco lo que he intentado explicar es que creo que a corto plazo está muy bien el tener medidas como las de la Ley de Vivienda Básica Estatal, que permite por fin a las comunidades autónomas, si lo consideran oportuno y necesario, adoptar estas medidas de control de precios, porque a corto plazo pueden ayudar a solucionar el problema, ¿vale? Pero que a medio y largo plazo es evidente que es insuficiente y por eso creo que ahí hay que hacer muchísimas cosas a nivel estatal y autonómico. Luego comentaremos a nivel autonómico qué cosas se podrían hacer. Porque hay que incrementar el parque de vivienda, ¿vale? Por eso he dado ideas sobre cómo incrementarlo desde la perspectiva estatal. Me preguntaba por la seguridad jurídica y yo sí que creo que, bueno, y por eso a medio y largo plazo es por lo que yo creo que eso, que hay que pedir al Estado que meta dinero, ¿no? Reitero la idea, luego lo desarrollo un poco más aprovechando, creo que era la señora Romero la que decía. Y luego preguntaba por las soluciones y seguridad jurídica para los propietarios, que es algo que ha salido después también en otras intervenciones. La seguridad jurídica a día de hoy en España está bastante bien garantizada, como es normal, porque tenemos un ordenamiento jurídico testado y más o menos homologable en materia civil al de nuestros países europeos. Tenemos unas tasas de ocupación de viviendas de personas que ponen sus viviendas en alquiler, están los datos, muy bajas en el entorno comparado europeo. Aún así, evidentemente, hay casos en los que se producen. Tenemos casos de impagos, ¿no? En ocasiones que se resuelven de forma lenta porque tenemos un sistema judicial lento. Y esto es evidente que supone un problema para los propietarios. Se acaban resolviendo, pero tarde, ¿vale? Tenemos un sistema de posibles daños después de estas situaciones en que los propietarios, pues a veces los tienen que soportar si no es solvente la persona a la que le habían alquilado. Se producen estos casos. En España y en el resto de países europeos no hay un ordenamiento jurídico capaz de conciliar a la vez un sistema de alquiler que sea rápido, flexible, que sea eficiente económicamente, porque la actividad económica requiere de una cierta flexibilidad en el ordenamiento jurídico y que no sea una cosa monstruosa burocráticamente, porque entonces no habría alquiler. Entonces, estas cosas se producen. ¿El sistema jurídico español es garantista en este sentido? Es homologable al europeo, intentando buscar un equilibrio entre garantías que también han de ser garantías para las personas que han alquilado la vivienda, ¿vale? Y es lógico que esas personas tengan un derecho a un proceso judicial y a un proceso con todas las garantías. ¿Cuál es la solución si de verdad pensamos que aquí hay un problema y es una prioridad legislativa? Un sistema de seguro público. Si de verdad creemos que hay un problema en esto, lo que hay que hacer es un sistema de seguro público. Incrementaría levemente el precio de todos los alquileres y a cambio tendríamos un sistema de seguro público. He de decir que esto es costoso para el Estado, tiene unos costes, sobre todo si no quieres que lo paguen solo los arrendadores. Hay algunos países que lo han experimentado. Suele funcionar con dificultades a gran escala porque es burocráticamente complejo. Hubo una pequeña experiencia en España, no sé si se acordarán, en la época de la legislatura Rodríguez Zapatero, donde se intentó un sistema de una agencia pública de alquiler que si alquilabas por medio de esa agencia pública sí que tenías ese seguro público. Esa sería la solución, porque el resto de soluciones jurídicas o las tenemos ya, cuando dicen no, que se pueda, frente a una ocupación repentina, expulsar inmediatamente al propietario. Con intervención judicial se puede. O cuando se dice no, frente a unos impagos que se pueda desahuciar. Se puede. Lo que pasa es que das un procedimiento judicial con todas las garantías. Entonces, salvo decir una cosa que es como no decir nada, hay que meter más dinero en el sistema judicial para que esto sea más rápido, la otra solución, la única factible es esta, porque el resto del ordenamiento jurídico español, en este sentido, es satisfactorio. Y no encontramos en nuestro entorno comparado cosas distintas que esté haciendo ningún país. Y si no las encontramos es que no las hay, ¿vale? Y por último, totalmente de acuerdo con usted en que el pequeño propietario, por supuesto que lo que quiere es que le paguen. Y por supuesto que lo que quiere es, si tiene un buen inquilino, seguir y le ayuda. Precisamente por eso, probablemente no estaría mal tener una diferenciación que en ciertos casos y donde detectamos tensión, se tuviera más facilidades este pequeño propietario que es el que alquila que a lo mejor las grandes empresas que se dedican a esto. Señor Matute, me pregunta por cuestiones que yo he intentado no entrar en ellas y las voy a tratar muy brevemente, porque sí que estas sí que creo que son cuestiones esencialmente autonómicas
Y entonces, no sé si soy de mucha utilidad en esta Cámara diciendo estas cuestiones, pero sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con usted. A los pisos turísticos se les puede aplicar la ley de turismo autonómica. Es totalmente razonable, coherente y sensato que sea una de las modalidades de tipos de alojamientos turísticos y de modalidades turísticas que estén reguladas en la normativa autonómica en materia de turismo. Hay muchas comunidades autónomas, de hecho, que lo hacen así ya, y me parece lo razonable. Y respecto de las soluciones que una comunidad autónoma puede utilizar en uso de su ley de vivienda, pues por supuesto que la expropiación yo la veo evidente. Es decir, si tienes un problema de vivienda y tienes viviendas vacías, por supuesto que hay justo título jurídico y constitucional para expropiar, que es el que no se está haciendo uso de la vivienda de acuerdo con lo que es su función social. Eso da justificación jurídica y constitucional para expropiar, simplemente hay que pagarlo. Estamos hablando de un tema de recursos y de voluntad política, pero todas las legislaciones autonómicas permiten hacer esto. Las nuevas legislaciones autonómicas lo que establecieron fueron algunos supuestos adicionales de posible expropiación o expropiación de uso, que eran muy interesantes, por ejemplo, en los casos de personas jurídicas que comentaba usted, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la que he hecho referencia antes, de 2015-2018, fue titubeante. Primero le pareció todo muy mal, porque como a nivel estatal no se había previsto, no le gustaba, y luego poco a poco fue aceptándolo. Por ejemplo, el mismo año, 2018, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que a la ley navarra le deja hacerlo y a la ley valenciana no. Pero vamos, son cuestiones autonómicas y yo creo que a día de hoy no hay ninguna duda que se podrían hacer. Y luego, otras cosas que han introducido muchas legislaciones autonómicas y que yo creo que para esto son muy útiles, es generalizar el derecho de tanteo y retracto en materia de vivienda a la administración autonómica respecto de cualquier transmisión hipotecaria, inmobiliaria. No cuesta nada. Es que no cuesta nada. Es simplemente decir, cualquier transmisión inmobiliaria se tiene que notificar y la Administración en 10 días, en 15 días, decide si hace uso del derecho. No perjudica a nadie, te pagan exactamente lo mismo, simplemente si la Administración tiene detectada una necesidad de vivienda pública en esa zona, pues tiene ningún coste jurídico, ¿no? Y ningún coste para los propietarios, con lo cual esto yo lo metería. Y como se preocupaba usted, tiene toda la razón por esencialmente las afecciones respecto a las personas vulnerables, todo esto son cuestiones autonómicas. Pero sí que hay una cosa que en materia de ley estatal creo que para proteger mejor a las personas vulnerables se podría hacer. Hay legislaciones autonómicas que ya introdujeron las infracciones y sanciones en casos de que se demostrara discriminación o se demostrara que no se trata igual a una persona por cualquier condición, incluida la condición socioeconómica. En la ley estatal de vivienda se han incluido estas cuestiones, pero con muy poca sanción. Yo incrementaría las sanciones y, sobre todo, creo que hay un pequeño agujero en la ley y es que estas infracciones y sanciones están pensando en los propietarios de vivienda, pero no en los intermediarios. Y ojo que tenemos un mercado inmobiliario donde los intermediarios son cada vez más poderosos y están muy concentrados. Por ejemplo, los portales de búsqueda de viviendas. Y estos intermediarios tienen capacidad de discriminar y hay casos comparados en derecho europeo donde las administraciones públicas han indagado y han descubierto ciertas discriminaciones. Esto creo que la ley estaría bien que diera una habilitación o un mandato expreso a las autoridades para controlar posibles discriminaciones en este caso y sancionar. Y también, por cierto, para controlar posibles problemas de concentración que se están produciendo en este mercado, ¿no? Otros países ya lo están haciendo. Y aquí la CNMC, que le preocupan muchos efectos de algunas legislaciones autonómicas, podría hacer esto. Señora Extremos, moltíssimes gràcies. Respecte a l'emergència habitacional i la marginalització del personal vulnerable, de nou, un poc, com li ha comentat el senyor Matute, pense sincerament que això, ahir estem parlant de qüestions que són estrictament de legislació autonòmica, però tenim aquestes possibilitats que hem comentat. Té tota la raó respecte a les reflexions que feia sobre el lloguer turístic. A mi me pareix que les normes autonòmiques, però han de fer-ho les normes autonòmiques i també, potser, algunes ordenances locals, haurien de diferenciar molt bé entre el lloguer turístic en el que l'habitatge queda en no només propietat, sinó possessió del seu propietari, que l'utilitza la major part de l'any, i només el lloga una part de l'any, que això genera molts pocs problemes. Per què? Perquè no t'està llevant un habitatge residencial. La família viu ahí, però mira, si quan estàs en les festes de la teua localitat i ahí hi ha molt de turista que vol anar, tu el pots llogar, o a l'estiu el pots llogar, si és durant una temporada de l'any, però la resta de l'any està ocupat per tu, eixe hauria d'estar superfacilitat i superprivilegiat, perquè eixe no genera cap problema. És més, el que fa és una utilització més eficient i més rendible i socialment beneficiosa, probablement a molts nivells, d'eixe habitatge, que passa a ser utilitzat més dies d'una forma més eficient i sense llevar un habitatge. De manera que totalment d'acord. I en matèria de les taxes, estem d'acord en el tema del 21%, és incomprensible. Jo espero que, com he vist que hi ha cert consens, això canvie ràpidament. I sobre les taxes turístiques i les taxes finalístiques, de nou és un tema de legislació
autonómica. Desde la perspectiva de la legislación estatal, en la legislatura pasada, la anterior, estaba encara el govern de Mariano Rajoy, se va a fer una sèrie d'estudis i anàlisis sobre reformes del finançament local i canviar la llei bàsica per a les reformes del finançament local, i hi havia qui deia, bueno, pues anem a posar també la possibilitat d'una taxa turística a nivell estatal. Moltes comunitats autònomes digueren, bueno, si és flexible per als municipis no passa res, però jo crec que sincerament les comunitats autònomes que estan interessades ho estan fent i jo crec que està bé que estiga en l'àmbit autonòmic, però jo estic com vostè a favor de que aquestes normes autonòmiques permeten als ajuntaments diferenciar i discriminar i canviar, perquè és evident que les problemàtiques de cada ajuntament en aquest tema són molt diferents. I hi ha ajuntaments que necessiten turisme, que volen turisme i que no tenen un problema d'habitatge, i d'altres que en canvi el tenen i molt gran. O sigui que totalment d'acord amb vostè. Senyor Ibáñez, el lloguer indefinit és perfectament constitucional, efectivament. De fet, va haver una sentència del Tribunal Constitucional espanyol als anys 80 que ho va dir així, que va dir que era constitucional. Hi ha 3 vots particulars, però ho va dir així. És una cosa que és habitual a altres països europeus, de manera que és evident que també és compatible amb el dret europeu. De manera que no hi hauria cap problema. I hi ha països, per exemple, Alemanya és el més important, que tenen lloguer indefinit i no passa res, no se moren els propietaris, perquè la clau és que el lloguer indefinit estiga combinat amb mecanismes de control de preus, però de possibilitat excepcional d'estabilitzar aquests preus, i aquests preus s'han quedat clarament per sota de mercat. I també permetre que el propietari en condicions excepcionals, que estan taxades legalment, poder recuperar l'habitatge si és evident que ho necessita i no és un tema fraudulent. Però és una cosa que es pot fer. És legislació estatal bàsica civil. Importància de la fiscalitat per a desincentivar usos especulatius, totalment d'acord. I sobre l'acaparació d'habitatge en zones tensionades, de nou, és totalment compatible establir restriccions diferenciades amb la Constitució espanyola. S'ha fet respecte dels grans propietaris i grans tenedors i el Tribunal Constitucional ha dit que és possible, i el dret europeu no ha trobat tampoc problemes i tenim exemples i no hi ha hagut cap reacció en contra del dret europeu. Ahir hem de simplement tindre clar que el que hem d'establir és una mesura que siga coherent amb la finalitat de la regulació des d'una perspectiva de la utilització del bé i de la propietat privada per als usos que justifiquen la seva funció social. I si ho justifiques bé, l'anàlisi de constitucionalitat i de dret europeu passa. Hi ha una expressió molt bonica que a mi m'agrada molt de la Constitució alemanya, ve de la Constitució de Weimar, però està en l'actual article 14 de la Constitució alemanya, que diu la propietat obliga. Ho diu així, en 2 paraules en alemany, que és Eigentum verpflicht. La propietat obliga. Si tu eres propietari, tens drets, però també tens obligacions. Obligacions que han de ser coherents amb aquest dret de propietat i aquesta funció social, però que per descomptat, que si ho són, se poden establir. Senyor Hernández, la jurisprudencia europea, como le estaba comentando a su compañero, la jurisprudencia europea no es de limitación a no residentes, sino en los Países Bajos lo que han establecido restricciones muy severas de compra a personas jurídicas. Algunas son personas jurídicas transnacionales, pero no solo. Y entonces ahí se ha considerado que no es problemático desde la perspectiva del derecho europeo. Y me comenta usted una cosa que es muy importante e interesante, que son las medidas anticoncentración. Como decía antes, la CNMC en España hasta la fecha no se ha preocupado de controlar las concentraciones en esta materia. Y es verdad que no tenemos a día de hoy grandes concentraciones de propietarios y empresas propietarias de inmuebles, pero sí, por ejemplo, tenemos ya esa concentración en el sector de la intermediación digital, de las plataformas digitales. Pues bueno, haciendo la analogía de lo que son 2 normas europeas, que es una que se llama la DSA, Digital Service Act, y la otra se llama Digital Markets Act, la Ley de Mercados Digitales Europea, digamos que esas normas están pensadas para estos intermediarios digitales, ¿qué obligaciones tienen? ¿Qué obligaciones diferenciadas tienen? Y la DMA dice que los que tienen mucha cuota de mercado, a los que llama gatekeepers, los definen a nivel europeo por cuota de mercado a nivel europeo. Pero su lógica es, si tú tienes mucha cuota de mercado, tienes mucho poder, y como tienes mucho poder de mercado, te tenemos que someter a obligaciones específicas para evitar que esa concentración y ese poder de mercado pueda llevar a distorsiones en el mercado, a maltratos a los consumidores y a que te aproveches de esa posición. Bueno, pues esa misma lógica probablemente la podríamos recoger y empezar a aplicar legislativamente a nuestros intermediarios en caso de que haya concentración, y la CNMC, con independencia de eso, estaría bien que empezara a analizar si hay problemas ya a día de hoy de concentración en esos mercados en España, ¿vale? Recientemente se ha producido una concentración en esos mercados, pero vamos, yo creo que a día de hoy, excepto justamente en la zona de donde yo vengo, donde hay otro portal alternativo que tiene bastante cuota de mercado aún, en el resto de España creo que a día de hoy hay un portal hegemónico, y el otro día comentaba una persona que se dedica a este mercado, me decía, yo pongo en 40 y 50 agregadores la información cuando alguien me pide que ponga un piso en alquiler o en venta. Y recibo mails, y básicamente de cada 30 mails que recibo, 29 vienen de personas que lo han visto en una plataforma concreta. Estamos hablando
hablando de una concentración evidente. Medidas de protección del propietario, ya lo he comentado, creo que es suficiente. Y sobre la reducción de oferta de pisos turísticos, ¿sirven las medidas únicamente impositivas? Pues a veces sí, pero a veces no, si estamos hablando de procesos de gentrificación muy salvajes y muy importantes. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Pues a mí me parece prudente intentarlo primero impositivamente, que es menos, por decirlo así, agresivo o violento con el mercado y con los propietarios. Pero si ves que eso no funciona, pues hay que hacer más cosas. Por ejemplo, aplicar, pero esto es una cuestión local y autonómica, el urbanismo. Y puedes establecer restricciones urbanísticas justificadas, esas sentencias que comentaba yo antes, Cali o Appingen-Dine del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las permite, en los documentos que os he pasado tenéis referencias a esas sentencias. Entonces, puedes establecer restricciones. Por ejemplo, en la ciudad de donde yo vengo se han establecido restricciones en los barrios más gentrificados que básicamente son porcentajes máximos que se pueden dedicar a viviendas de uso turístico. Y si no se puede resolver de otra manera, hay que incrementar el nivel, por decirlo así, de agresividad jurídica frente al fenómeno. Señora Romero, acabo rápido. Sí. Ley de vivienda y seguridad jurídica de la vivienda, estoy de acuerdo con usted. Yo creo que como ya tenemos una vivienda hay que tener muy claro qué se puede hacer desde esta perspectiva estatal y qué no se puede hacer. Las competencias autonómicas, efectivamente, son los que tienen que desplegar estas políticas y yo le reitero, usted lo ha comentado, él comentaba que le parecía razonable, entonces aprovecho que además ustedes son el partido que está en el gobierno y le digo, metan más dinero, metan mucho dinero. Esto se resuelve metiendo, si me permiten la sesión en valenciano, poalaes de diners públics, ¿vale? Porque es que si no, no vamos a resolver el problema. Que pueden ser expropiando, que pueden ser haciendo tanteos y retractos, tal, pero hay que construir, ¿vale? Sobre las cuestiones autonómicas que comentaba, totalmente de acuerdo. Empresas públicas colaborando con comunidades autónomas, perfecto. La Sareb podría hacer mucho también. Las cooperativas de cesión de suelo, hay que incentivar todo eso, igual que las iniciativas para compartir vivienda generacionalmente. Y por último, señor Cortés, del Partido Popular, ¿se va a resolver el problema de vivienda en una ciudad como Málaga o Valencia con las medidas que yo he dicho? No. Si fuéramos capaces de resolverlo mañana con estas medidas, pues probablemente me sacarían a mí en andas y no sé, pero sí que creo que aportarían mejoras. Y mi idea era tratar de darles ideas a ustedes para que en su actividad legislativa puedan hacer cosas que vayan mejorando. Porque para resolver esto lo que hay que conseguir es muchísima más vivienda, muchísima más vivienda. Y esto requiere muchísimos fondos, muchísima voluntad de todas las administraciones públicas a la vez y hacerlo y requiere tiempo. Me preguntaba si topando el precio no agravamos el problema retirando vivienda del mercado. A medio y largo plazo hay estudios que dicen que sí, como he comentado en la primera parte de la comparecencia. Por eso a medio y largo plazo la solución es otra y no esa. Pero a corto plazo, cuando tienes una crisis habitacional, todos los estudios que tenemos es que en todos los países a corto plazo solventan el problema. Y antes de que aparezcan esos problemas por estos incentivos, tienes unos años para intentar compensarlo por otra vía. Por eso yo no creo que esa solución sea una solución válida si la pretendes tener con carácter estructural y en el tiempo y únicamente ella. Solo es válida para parar el golpe a corto plazo mientras estás haciendo lo otro. Si no haces lo otro, no te hace nada. Sobre la ocupación e impago, le comentaba a su compañera, sinceramente creo que tenemos un ordenamiento jurídico, ya digo, que en términos comparados es perfectamente homologable. Y, de hecho, hay muchas quejas a este respecto, pero no hay ninguna solución concreta de decir, jurídicamente tenemos que cambiar esto. ¿Por qué? Porque no puede haberla. Es aligerar mucho el sistema judicial para que vaya mucho más rápido, que requiere meter, de nuevo, poalaes de diners, o lo que le decía, un sistema de seguro público que se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Lo que pasa es que, ya digo, hay que tener cuidado con quién lo paga, ¿vale? ¿Qué transferir a los ayuntamientos en materia de vivienda? Yo muchísimas cosas. La ley valenciana, pequeño disclaimer, ayudamos al gobierno valenciano a redactar, unos compañeros de departamento y yo, la ley valenciana de vivienda, entonces estoy afectado por ella. La ley valenciana lo decía, cualquier ayuntamiento que quiera todas las competencias autonómicas de la Generalitat y la correspondiente financiación, más una prima que le daremos si de verdad lo quiere, porque entendemos que se hacen mejor en materia de proximidad, que levante el dedo y allá van. ¿Vale? Me parecería fantástico. Spoiler, ninguno lo pidió. Cosa que entiendo también, no es una crítica, porque es verdad que la Generalitat Valenciana, como muchas otras administraciones autonómicas, tienen un problema de fondos salvaje y de financiación, tienen pocos fondos a este respecto y muchos ayuntamientos decían, es que está muy chulo tener la competencia y si me das todo el dinero que me ibas a dar más un porcentaje adicional, me puede venir hasta bien, pero es que no me da y encima me llevaré la culpa yo, ¿vale? Entonces,
está súper bien hacerlo, pero la enseñanza hay que hacerlo metiendo además dinero, ¿vale? Y por último, y con esto acabo, no he hablado de suelo ni de tipologías. No he hablado de suelo porque esto es competencia de las comunidades autónomas y pensaba que si nos metíamos en esto, donde hay mucha tela que cortar, desviaba el foco respecto de lo que me interesaba, que era intentar darles ideas que pudieran serles útiles para su actividad. Pero por supuesto que la planificación urbanística y por supuesto que la definición urbanística de qué tipo de tipología de vivienda pública o qué tipo de tipología constructiva es necesaria es esencial para resolver este problema. Y aquí pues podríamos tener un debate y estaría súper bien tener aquí a los legisladores autonómicos para decirles lo que tienen que hacer. Mi idea es clara de lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es no solo vivienda pública y no solo papel público, sino una planificación urbanística y una utilización del urbanismo y del patrimonio público del suelo para hacer que haya tanto vivienda pública que se pueda ofrecer en un mercado de alquiler que sea competitivo, que sabemos en los países europeos que esto rebaja el precio, porque acaba siendo de un 80% de media en casi todos los países de nuestro entorno respecto de lo que es el alquiler medio fuera del alquiler público, aunque no sea para personas desfavorecidas, y entonces lo que haces es rebajar y destensionar el mercado. Y eso se puede hacer tanto con alquiler como con vivienda. Y, por supuesto, también estableciendo unas tipologías constructivas que tú impones en el planeamiento urbanístico que pueden generar una rebaja de precios y hacer que las viviendas estén construidas pensando en un tipo de población y no en otro, por supuesto, pero lo que pasa es que esto es competencia autonómica. Muchísimas gracias a todos. Disculpen si me he dejado algo. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Muchísimas gracias, señor Boix. Muchísimas gracias a usted por su disponibilidad, por su exposición y por quererse adaptarse a los tiempos que hoy han sido un poquito precipitados. Muchísimas gracias de verdad por haber venido. Gracias a ustedes. Se levanta la sesión. Los portavoces y la mesa, si se acerca el momento, tenemos una mesa de 2 minutos para ordenar los trabajos de las próximas semanas rápida mientras despedimos al señor Boix.